cordial bienvenida para cada uno de ustedes. Es un gozo para mí poder compartir con ustedes en este momento tan especial este tema, ansioso por perdonar. Vamos a hablar de Jonás. Tenía como texto clave la lección de esta semana, Jonás, el capítulo 2, el versículo 9. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio y pagaré lo que prometí, la salvación de Jehová. El propósito de la lección en esta semana es mostrar que Dios tiene más razón, más deseos, más interés por perdonarnos que a nosotros mismos. Es más, ¿te ha pasado a ti, mi querido amigo, que sientes que ese pecado o ese error que cometiste, Dios no te perdona o no te ha perdonado, cuando en realidad eres tú mismo quien no se ha perdonado? Vamos a estudiar el libro de Jonás y la misión o el mandato que Dios le entregó a este hombre de Dios. Jonás era un profeta del Señor. Para los tiempos de Israel y de Judá, reyes que hacían lo malo ante los ojos delante del Señor. Sin embargo, una misión hermosa que le coloca el Señor a Jonás es ir y predicar a la ciudad de Nínive, que era una ciudad de los asirios. Y si reflexionamos o pensamos quiénes eran los asirios, era gente mala, especialistas en hacer sufrir a las personas. Sin embargo, Jonás, siendo un profeta del Señor, toma una firme decisión. No voy a ir a Nínive. Y decide huir de la presencia del Señor, 2500 millas hacia Tarsis. Mis queridos hermanos y amigos, cuando usted y yo pretendemos huir de la presencia del Señor, escaparnos delante de nuestro Dios, estamos acarreando sobre sí y sobre nuestros seres queridos y familiares consecuencias terribles. ¿Saben por qué Jonás no cumplió con este mandato que Dios le entregó? En el capítulo 4, el versículo 2 nos lo dice. Noten lo que dice. Y oró al Señor: Señor, ¿no es esto lo que pensé cuando estaba aún en mi tierra? ¿No es eso? Quise huir a Tarsis porque sabía que tú eres clemente y piadoso, tardo para enojarte, abundante en amor, que desistes del mal. Jonás sabía que Dios perdonaría a esta nación. Lo interesante es que Jonás odiaba a estos asirios, los odiaba. Y aunque conocía al Señor, le faltaba muchas otras cosas que comprender a este siervo de Dios. Finalmente, hemos dicho, decide huir hacia Tarsis. Y va él y compra su tiquete, se monta un barco y se dirige hacia Tarsis. Estando allí en Tarsis, estando en el barco con todos los marineros y la gente que iba con él, se levanta una tremenda tempestad, una borrasca tan fuerte que todas las personas que estaban allí desesperados comienzan a buscar a su Dios. Ellos no conocían el Dios de la creación, el Dios de Israel, ¿no? Sin embargo, ellos echan suertes para saber quién es el que está en pecado, quién es la causa de esta terrible tempestad. Y mientras ellos están desesperados, el siervo de Dios está durmiendo. Aquel que sí conocía la causa, aquel que sí sabía la causa de esa terrible tempestad, está allí durmiendo. ¿Sabe, mi apreciado hermano y amigo que me escucha? No podemos ser indiferentes ante lo espiritual. No podemos ser indiferentes ante muchas personas que perecen, mueren sin el conocimiento de ese Dios que desea darte la salvación.
de ese Dios que un día trazó un plan maravilloso para tu familia, de ese Dios que quiere restablecer tu hogar. Querido amigo, esos problemas quizás que estás enfrentando hoy son por causa de esa tibieza espiritual, de esa indiferencia a ese Dios que nos ama, que nos ha dado su palabra, nos ha dado preciosas palabras de amor y estoy ignorando esos principios que Dios tiene para mi vida, para tu vida. Jonás, durmiendo, se levanta y noten que estos hombres, a pesar de que eran pecadores, sintieron temor hacia el Dios de Jonás, porque Jonás les dice a ellos muy tajantemente, es por mí esta tempestad, es por mi causa esta tempestad. Y noten el concepto que él tenía con relación al pecado. Quien peca debe morir. Quien ofende al Señor está condenado. Y eso era lo que él quería para Nínive. Gente mala, los asirios eran personas malas. Él no quería ir a predicarles. Y él dice, bueno, aquí el pecador de esto soy yo. Tírenme al mar y se van a dar cuenta que todo va a cambiar. Este concepto equivocado lo encontramos en el capítulo 1 del libro de Jonás. Noten lo que dice especialmente el versículo 11 y 12. Entonces le preguntaron, ¿qué haremos para que el mar se calme? Porque el mar se embravecía cada vez más. Él respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se calmará, porque yo sé que por mí ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Qué concepto de gracia tan equivocado que tenía este hombre. Dios se complace en perdonar. Dios está más dispuesto en perdonar que incluso nosotros mismos. Él está ansioso por perdonarnos. Ahora, esta gente que no conocía a Dios, pero que le hacen caso ahora a la orden de Jonás, lo toman y lo tiran al mar. Y una vez está allí en el mar se tranquiliza. Algo que me impacta mucho de la historia del libro de Jonás es la responsabilidad que como cristianos tenemos ante el Señor y para con nuestros seres cercanos. Porque por la consecuencia de este varón que iba allí en ese barco, quizás se perdió la mercancía de los marineros que iban allí. Quizás el pago de estos varones, como se perdió la mercancía, no les pagaron. Es decir, por el pecado de uno, muchos sufrieron las consecuencias. ¿Estamos entendiendo lo que el Señor nos está diciendo? Eso que tú sabes que a Dios no le agrada, pero que lamentablemente lo haces, tiene consecuencias para usted y para sus familiares, para usted y para sus hermanos, para usted y los compañeros de trabajo. Dios quiere bendecirnos. Él desea lo mejor para usted y para mí. Pero aunque Él desea lo mejor y para usted y para mí, necesito andar obediente a sus mandamientos, a sus principios. Ahora Jonás está allí y Dios le va a dar una lección de amor. Viene un gran pez, la Biblia no dice que fue una ballena, un gran pez lo traga. Y estando allí, mis apreciados, Dios es quien toma la iniciativa de buscar al pecador. Noten lo que dice el capítulo 2, el versículo 1 y 2. Entonces, desde el vientre del pez, Jonás oró al Señor, su Dios. Dijo, en mi angustia invoqué al Señor y Él me oyó. Desde el seno del sepulcro clamé y oíste mi voz. Noten lo que dice el versículo 5 hasta el 7. Las aguas me rodearon por completo.
me rodeó el abismo, y las algas enredaron mi cabeza. Descendí a la raíz de los montes, para siempre la tierra echó su cerrojo sobre mí. Pero tú, Señor Dios mío, sacaste mi vida de la sepultura. Cuando mi vida desfallecía en mí, me acordé del Señor, y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Dios busca al pecador hasta encontrarlo. Y no solo quiere darte una sanidad física, Él también te quiere sanar espiritualmente, así como lo hizo con Jonás. Estando allí, ahora el Señor lo lleva a las orillas de Nínive, y ya restaurado espiritualmente nuestro amigo Jonás, durante 40 días y 40 noches, comienza su tremendo sermón. Un sermón que de alguna manera u otra es impactante. Noten lo que dice el versículo 4. Jonás entró en la ciudad y caminó un día pregonando: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y una vez escuchó ese anuncio, desde el rey hasta el más humilde comenzaron a hacer ayuno y silicio, buscando la presencia del Señor. ¿Saben, mis apreciados? Aquí Jonás siguen sin entender la gracia, porque el mensaje de Jonás fue: o se arrepienten o les caerá fuego y azufre del cielo. No encontramos en el sermón de Jonás un llamado, una invitación, una respuesta de amor, sí, no, pero aún así, todos se volvieron al Señor. Todos buscaron del Señor. Capítulo 4, versículo 1. Pero esto degradó en extremo a Jonás y se enojó. Jonás no entendía la gracia de Dios. Y es que no basta con cumplir con la misión, no basta con hacer lo que Dios nos manda. Hay que hacer las cosas de corazón. Hay que hacerlo por amor. Él nos quiere salvar. Él te quiere salvar del pecado. Dios no nos da la salvación, o mejor, Dios nos da la salvación sin merecerla. Mi querido amigo, el sacrificio de Jesús fue suficiente para salvar a todo el mundo. Sin embargo, no todo el mundo se va a salvar, porque esa debe ser su decisión. Dios lo hizo todo en la cruz. Trazó un plan maravilloso de rescate para su vida y para mi vida. Aceptemos ese maravilloso plan de salvación y actuemos de acuerdo a sus propósitos. Dios odia el pecado, aborrece el pecado, pero ama al pecador. Y la Biblia dice que no hay justo ni aun uno. Yo no entiendo por qué el Señor me ama tanto. No entiendo. Pero unas cosas dice mi querido amigo y que deberías entender. Es que no importa lo que hagas o dejes de hacer, Dios te seguirá amando. El llamado de nuestro Dios es a que le entregues tu corazón. Entienda que Dios te ha amado desde antes de nacer y desea de todo corazón que encuentres los planes de Dios para tu vida, entendiendo que la gracia y el amor que Dios nos da es tan grande y tan incomparable que por toda la eternidad lo vamos a estudiar. Dios te guarde, Dios te bendiga, y qué bonito, qué hermoso es poder entender el amor de Dios que está aquí en su palabra para tu beneficio y para el mío. Dios te guarde.